Bueno, empecemos con el primer flujograma y este nos dice: una empresa paga a sus 100 operadores semanalmente, es decir, vamos a hacer un flujograma que nos permite ingresar 100 personas o 100, en este caso calcular 100 impuestos. De acuerdo con el número de horas trabajadas a razón de pesetas por hora, es decir, ingresamos el valor que gana por cada hora y lo multiplicamos de acuerdo a las horas trabajadas. Y 1.15 pesetas por cada hora extras, es decir, que cada hora extra nos va a costar 1.5 pesetas. Las horas extras son las que exceden a 40 horas. Por ejemplo, si tenemos 50 horas, 10 de estas serían horas extras que tienen un valor de 1.5 pesetas. Hacer el organigrama que, dado el número de horas trabajadas y el valor de pesetas, calcule el salario que corresponde. Entonces empecemos. Por acá tenemos el flujograma que nos va a permitir resolver este problema, ¿sí? Aquí como podemos darnos cuenta, ¿sí? Aquí como podemos darnos cuenta, tenemos un bucle, ¿sí? Que nos va a repetir esto 100 veces porque como el enunciado nos dice, debe ser para 100 personas, calcular el impuesto de 100 personas. Tenemos nuestro nombre de nuestro flujograma y nuestro signo que es el inicio. El inicio lo que hace es como que un llamado a los otros signos de que se va a trabajar para realizar un flujograma. En la parte de acá abajo estamos definiendo las variables. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Un espacio en la memoria. Le estamos diciendo a la computadora que almacene un espacio en su memoria para poder trabajar con estas variables a las cuales le vamos a asignar valores. Primero tenemos la P de pesetas, la H de horas, la S de el salario, HE de horas extras y contar, que nos va a permitir calcular que sean para 100 personas. Y esto los definimos como valores reales. Ya. En el punto de acá estamos definiendo que contar es igual a 1. De esta manera vamos a poder calcular que sean 100 personas a las cuales se les va a extraer el impuesto. Empezamos con una condición y esta condición nos dice que contar es menor o igual a 100. Es decir, que cuando contar que vale 1 llegue a 100, nuestro programa va a finalizar. ¿Sí? Cuando nuestro programa va a finalizar, se va a ir por la partecita que ustedes pueden observar aquí, que tiene la F de falso, ¿sí? Y nuestro flujograma va a terminar. Pero como contar vale 1, se va a ir recto por aquí. Entonces empecemos. Contar, como ya lo definimos como 1, dice, ¿contar es menor o igual que 100? Sí. Entonces vamos con nuestra primera persona, a la cual le vamos a calcular el impuesto. Y dice, ingrese las pesetas, es decir, lo que vale la hora trabajada por cualquier persona X. Ya, entonces ingresamos nuestra peseta y aquí estamos haciendo, ¿sí? Ingresamos, en este caso estamos utilizando este signo para que se muestre un mensaje en la pantalla que nos dice ingresar las pesetas. Luego utilizamos el mismo signo pero de entrada, es decir, me va a permitir ingresar el valor que vale la hora trabajada de esa persona. Luego nos dice, tenemos otro del mismo signo de salida que dice ingresa las horas trabajadas. Entonces aquí ingresamos las horas trabajadas, ¿sí? Y podemos designar el número de horas que trabajó cualquier persona. Vamos a suponer que esa persona trabajó 50 horas, ¿ya? Que trabajó 50 horas, ¿ya? Y aquí definimos que el número de horas extras es igual a 0 porque debe empezar a 0. Esto se va a calcular de acuerdo al número de horas que ha trabajado esta persona. Entonces estamos suponiendo que el número de horas son 50. Entonces, y acá tenemos otra condición. Aquí, y hacemos nuevamente la pregunta. H es mayor a 50. Recuerden que estamos suponiendo de que H vale 50. ¿H es mayor a 50? Sí. Entonces, en el momento de que esta condición se cumple, que aquí tenemos la B de es verdadera, se va a ir por la derecha, donde se cumple la condición, y nos va a especificar. Recuerden que aquí teníamos horas extras que eran igual a 0, y ahora lo que va a decir es que horas extras es igual a H, que vale 50 menos 40, y eso nos va a hacer un cálculo de 10 horas. En este caso tenemos que las horas extras que tiene esta persona son de 10. Y luego asignamos un valor a H para que H nos quede establecidamente en las horas que son de acuerdo a los horarios laborables, que son 40. Por eso H es igual a 40, que es el límite que una persona puede trabajar.
Una vez que esto se ha definido o se ha establecido, nos vamos por acá para poder calcular el salario. Y nos dice que el salario es igual a las pesetas que ingresamos en antes, ¿sí? Por el número de horas trabajadas, que son 40, ¿ya? Y eso se calcula, el número de horas. Supongamos que ingresamos 2 horas, entonces supongamos que ingresamos 2 pesetas, que cada hora trabajada de esta persona valía 2 pesetas. Entonces aquí lo que va a calcular es que 2 pesetas por 40, ¿sí? Esa basta, nuestra primera parte de nuestro cálculo, ¿sí? Y a esto le estamos sumando el valor de las horas extras, que vale 1.5 pesetas. Y por eso es que aquí tenemos este cálculo de que 1.5 pesetas por las horas extras, que teníamos 10. Entonces el salario va a ser igual a las pesetas por las horas trabajadas más el valor calculado de las horas extras. Y esto más abajo nos va a mostrar, ¿sí?, un mensaje justamente con este código. Recuerden que era de entrada y de salida, ¿sí? Nos va a mostrar un mensaje de salida que el salario es, y asignamos aquí la variable que contiene el valor del salario, ¿sí? Una vez que esto se termina, va nuevamente acá a realizar esta operación. Dice, y contar es igual a contar más 1. Es decir, contar en antes valía 1, y ahora como ya se realizó para la primera persona, ahora contar va a valer 2. Y se regresa acá. Ahora contar va a valer 2. Recuerden que este problema nos decía que debe ser para 100 personas. Ahora vamos a hacer otro ejemplo, pero nos vamos a ir por lo falso. Ahora contar vale 2. Dice, 2 es menor que 100. Sí, correcto, 2 es menor que 100. Y va nuevamente a preguntarnos, o a pedirnos, más que todo a pedirnos que ingresemos las pesetas, es decir, lo que él gana por cada hora. Luego de eso nos va a preguntar el número de horas trabajadas. Ahora supongamos que trabajó 30 horas, ¿sí? Y definimos las horas extras como 0, porque siempre hay que empezarlas. Recuerda, las horas extras las empezamos como 0, y en esta parte calcula de acuerdo al número de horas extra. Nos va a calcular acá, ¿sí?, de acuerdo al número de horas establecidas y el número de horas extras. Entonces definimos las horas extras como 0, ¿ya?, y bajamos y nuevamente hacemos las preguntas. Las horas, que en este caso ingresamos 30 es menor a 40, perdón, 30 es mayor a 40, falso. 30 no es mayor a 40. Entonces, como ahorita es falso, se va a ir por acá, ¿sí? Se nos va a ir por la parte de acá, y luego se va a este signo a realizar el proceso, que dice que el saldo es igual a las pesetas que ingresamos, ¿sí?, por el número de horas que teníamos 30, y nos dice más 1.5 por horas extra. Como ahorita no tuvimos horas extra y no se realizó el cálculo, porque como se fue por falso, esta operación no se pudo realizar, y tampoco tuvimos horas extra. Entonces lo que nos podemos dar cuenta aquí es que nuestro flujograma está funcionando. Nos dice que saldo es igual a las pesetas por las horas que ingresamos, que eran 30, más 1.5 por las horas extras. Como no tuvimos horas extras, ¿sí?, y acá lo asignamos como 0, esto nos va a dar un valor de 0. 1.5 por 0 es igual a 0, más las pesetas que ingresamos por las horas extras, ¿sí? Ya tenemos aquí un valor, ¿sí?, calculado, y acá tenemos 0 porque las horas extras son iguales a 0, porque no tuvimos horas extras. Luego de esto nos sale un mensaje que dice el salario es con nuestro valor. Y ahí continúa a realizarse este proceso. Contar es igual a contar más 1. Ahora contar valía 2, contar ahora va a valer 3. Y así sucesivamente. Se va regresando hasta que contar tenga un valor de 100. ¿Sí? Más que todo de 101, porque lo que queremos es que se realicen para 100 personas. Una vez que hemos realizado esto para 100 personas, supongamos que contar ahora vale 101. Y se regresa acá, contar vale 101. 101 es mayor o igual que 100. No, esto es falso. Entonces se va por el lado de acá, ¿sí?, y baja hasta donde dice fin de algoritmo. Y ahí termina nuestro primer algoritmo. El segundo nos dice plantear el organigrama de un programa que sea capaz de calcular el impuesto sobre la renta del el número de veces que sea necesaria.
Esto quiere decir que vamos a hacer algo parecido al anterior, ¿sí? Que nuestro programa no va a tener en este caso como que un fin, pero sí nos va a permitir calcular el impuesto a una infinidad de personas, ¿sí? Que sea necesario y que lo muestre o lo escriba por impresora. El impuesto a la renta es del 15% del salario anual de cada persona, es decir que a ese salario se le va a calcular el 15%, que sería, supongamos que una persona gana $100, sería 100 por 15 dividido para 100. Ya. Al que previamente se le debe realizar una deducción en función del número de hijos. Es decir, que aquí vamos a tener una condición, y esta condición nos dice que el 0% se va a hacer una deducción del 0% si tiene 0 hijos, del 5% si tiene de 1 a 2 y del 15% si tiene más de 2 hijos. Vamos al flujograma para poderlo entender mejor. Bueno, aquí tenemos el flujograma de este problema y marcamos el inicio. Si recuerden que esto lo que hace es preparar a todos los signos o hace un llamado para poder trabajar. Y definimos las variables, que son las de saldo, pero este saldo de aquí está en función al descuento, que más adelante lo voy a explicar, o más que toda la deducción que se hace de acuerdo al número de hijos. Salario anual, el impuesto, las horas y la deducción, y los definimos como un valor real. ¿Sí? Luego continuamos con el flujograma y nos dice que ingrese el salario, es decir, cuánto es que gana esa persona al año. Supongamos que esa persona gana 100, entonces ingresamos 100 y luego de eso hacemos otra, pedimos al usuario que ingrese el número de hijos que tiene, ¿sí? Y aquí estamos estableciéndolo. Sí, estamos pidiéndole así con este signo que ingrese el número de hijos que tiene. Vamos a suponer que él ingresó 0 y luego de eso tenemos aquí este signo que es una condición, sí, que antes no lo expliqué, pero nos permite hacer preguntas lógicas, ¿sí? Que cuando esto se cumple se vaya por el valor de verdadero y cuando no se cumple por el valor de falso. Como ingresamos 0 nos va a decir h, que vale 0, es igual a 0 verdadero, y se va a ir por el lado de acá y nos va a decir que la deducción, que es d, es igual a 0, porque recuerden en el enunciado decía que si tenemos 0 hijos, el descuento va a ser igual a 0. Y esto se va a ir por aquí y hasta llegar aquí. Y en este signo que nos va a realizar la operación matemática, nos va a calcular el valor del saldo en función de la deducción. Ya. Saldo es igual al saldo anual, ¿sí? Supongamos que esta persona gana 100, entonces decimos 100 menos y lo que se opere dentro del paréntesis, ¿sí? Tenemos saldo anual por, recuerden que la deducción fue del 0%, esto nos va a dar igual a 0, dividido para 100 a 0. Como tuvimos 0 número de hijos, es decir que no vamos a tener deducción, el saldo nos va a quedar neto, entonces saldo es igual al saldo anual, que es de 100. Luego de esto se va a ir a este impuesto y nos va a calcular el impuesto, ¿sí? Y el impuesto es igual al saldo, ¿sí? Y aquí se nos va a calcular lo que estaba establecido, que era el 15%, al saldo, que es 100 por 15 dividido para 100, y esto nos va a quedar en 15. Entonces esto nos va a calcular que el impuesto es igual a 15, porque en esta parte, ¿sí?, podemos realizar operaciones matemáticas. Luego de eso nos va a mostrar un mensaje que diga el impuesto es, y aquí nos va a mostrar el valor que salió de la operación, que es 15. Una vez finalizado esto, tenemos la siguiente pregunta que dice: impuesto es menor o igual a 0. Esto es falso. ¿Por qué hemos puesto aquí este bucle? Porque recuerden que el enunciado nos decía las veces que sean necesarias. Es decir, este flujograma no va a tener fin, pero sí nos va a permitir calcular el impuesto las veces que nosotros queramos, ¿sí? Y como el impuesto nunca nos va a dar menor a 0, entonces siempre se va a ir por el valor falso. En este caso tenemos un impuesto de 15. 15 es menor a 0, falso, porque 15 es mayor a 0. Se va a ir por acá y nuevamente se va a ir aquí al mensaje que nos dice ingrese el salario. Realizamos un nuevo ingreso de salario y nuevamente nos va a pedir que ingresemos el número de hijos. En este caso vamos a poner un hijo, ¿sí? Y hacemos la pregunta: ¿1 es igual a 0? No, 1 no es igual a 0 y se va a ir por el valor del falso.
hasta acá que ponemos otra condición, porque recuerden que el descuento o la deducción estaba de acuerdo al número de hijos. Ahora tenemos un hijo. 1 es menor a 3, verdadero, ¿sí? Recuerden que del 1 al 2 estaba un descuento del 5%. Entonces aquí tenemos que 1 es menor a 3, eso es verdad, ¿sí? Es verdadero y se va a ir por aquí. Entonces la deducción va a ser igual a 5, porque era del 5%, ¿sí? Nos va a calcular el 5%, ¿sí? La deducción nos va a ser igual a 5, que es lo que vamos a poder realizar acá. Se va por aquí y va a continuar el flujograma con lo que sigue. Entonces ahora sí, va a calcular un nuevo salario. Dice que salario es igual al salario anual menos el salario por el porcentaje que tenemos aquí. En este caso fue 5, entonces nos va a calcular el 5%, ¿sí? Salario por 5 dividido para 100. Entonces vamos a tener un nuevo valor, pero esta vez este valor sí va a tener un descuento, porque esta vez ya tenemos dentro de los parámetros del 5%, que es 1 y 2 hijos. Entonces tenemos un salario, pero lo tenemos con un descuento, ¿sí? O más que todo una disminución. Una deducción, perdón. En este caso sería una deducción. Y ahora sí vamos a calcular un nuevo impuesto. El impuesto es igual al salario, ¿sí? Por el 15%. Ahora sí estamos calculando el impuesto, pero a un salario que ya tuvo una deducción de 5% por el número de hijos que tenía, ¿sí? Y dividido para 100. Luego de esto nos va a decir el impuesto es tal y nos va a mostrar el valor del impuesto. El flujograma continúa. Ahora sí, nuevamente la condición. Entonces recuerden que siempre vamos a tener un impuesto mayor a 0, y esto se nos va a ir por el valor de falso, ¿sí? Y nuevamente nos va a mostrar el mensaje: ingresa el salario. Ingresamos el salario y nos va a preguntar el número de hijos que tenemos, ¿sí? O que la persona que está ingresando los datos tiene. Supongamos que ingresó 5. 5 es igual a 0, falso. Entonces se va a ir por acá. 5 es menor a 3, no. ¿Por qué ponemos aquí? En antes no lo dije, pero ¿por qué ponemos menor a 3? Porque estábamos establecido que entre 1 y 2 va a ser un descuento del 5% que estaba aquí. Y como tenemos 5, 5 es menor a 3, no, se va a ir por el falso, ¿sí? Y si colocamos 3 tampoco se va a ir al verdadero, porque recordemos que 3 no es menor a 3, tendríamos que tener un igual, pero para que se pueda realizar bien la condición solo ponemos el menor, ¿sí? Entonces decimos 5 es menor a 3, falso, ¿sí? Y se va a ir por aquí. Y recuerden que de 2 hijos en adelante, es decir, desde 3 hijos, va a tener una deducción del 15%. Va a continuar nuestro flujograma por aquí y nos va a realizar un nuevo cálculo. Salario es igual al salario anual menos, ¿sí?, el salario, y aquí lo que está haciendo esta operación es calcular la deducción de acuerdo al impuesto. En este caso tuvimos 5 hijos y por eso es del 15%. Esta D va a tomar el valor de 15 y va a calcular, y tenemos un nuevo salario pero con una deducción. Se continúa el flujograma y ahora sí vamos a calcular el impuesto y del salario, ¿sí? Salario por 15 sobre 100, porque es el impuesto que íbamos a calcular. Y ahí sí, nuevamente continúa, el impuesto es, nos va a mostrar en pantalla, el impuesto es tal, que está aquí. Y así concluimos con esto. Bueno, entonces vamos ahora a trabajar con Derby C++. Primero lo que hacemos es establecer la librería con la que vamos a trabajar, que incluye stdio.h. De esta manera determinamos los comandos con los que vamos a trabajar, y por defecto vienen algunos comandos. Include, ¿sí? Ahora my, abrimos y cerramos paréntesis. Lo que hacemos es como que marcar un inicio. Esto lo que hace es marcarnos un inicio en nuestro programa, ¿sí? Posteriormente a esto abrimos las llaves, ¿sí? Entre estas llaves lo que hacemos es realizar todo nuestro procedimiento de nuestro programa, ¿sí? Y vamos a utilizar el comando print, ¿sí?, o la función print, que lo que hace es como que mostrarnos mensajes en la pantalla.
y podemos utilizarlo para dar órdenes. ¿Sí? Ingrese su primer valor. ¿Sí? Ingrese su primer valor slash, entonces entre paréntesis. ¿Sí? Punto y coma. Entonces, como les iba diciendo, vamos a utilizar la función print, y la print lo permite es para poder visualizar mensajes, ¿sí?, en la pantalla. Y estamos dando aquí nuestra orden que dice ingrese su primer valor /n. ¿Para qué sirve el /n? /n es lo que nos hace colocar el cursor en la siguiente línea para que se vea mejor estéticamente, y toda línea que trabajamos, ¿sí?, toda línea que trabajamos en C++ debemos terminarla en punto y coma. Luego de eso vamos a escanear un valor, ¿sí? Y para escanear un valor, ¿sí?, o más que todo para permitirnos ingresar, vamos a utilizar el scan. Abrimos paréntesis, entre comillas, tanto por ciento y, ¿sí?, y lo que estamos diciendo aquí es que estamos haciendo un espacio de tipo flotante, o estamos estableciendo una variable. Bueno, entonces utilizamos el comando scan, que nos permite establecer una, en este caso con tanto por ciento, una variable de tipo entero, ¿sí? ¿Sí? Coma Ampersand S1, sí, pero perdón, en la parte de acá arriba se me olvidó declarar las variables, ¿sí? Declaramos las variables que son, en este caso vamos a utilizar cualquier variable, pero siempre que vayan de acuerdo con lo que vamos a trabajar. En este caso yo voy a utilizar S1, S2, S para suma, punto y coma. Y entonces aquí en el scan ya lo que hicimos, ¿sí?, en el scan lo que hicimos fue declarar el tipo del valor que estamos utilizando, que es de tipo entera, ¿sí?, y con el Ampersand lo que hacemos es buscar dónde está ese valor, ¿sí?, que vaya a la memoria, que se vaya a la memoria y se busque dónde está ese valor que estamos ingresando. Y para no hacerlo muy, ¿sí?, dónde está ese valor que estamos buscando. Podemos copiar esto, ¿sí? Podemos copiar esto, copiamos esto y simplemente lo pegamos para hacerlo de una manera más fácil. Y aquí, en vez de decir ese es su primer valor, que diga ingrese su segundo valor, y así mismo con /n, y aquí sería S2. Una vez que tenemos ingresados los dos valores, lo que hacemos es realizar la operación. Suma es igual a S1 más S2, punto y coma. Recuerden, toda línea en C++ se termina en punto y coma. Y lo que vamos a hacer ahora es mostrar ese valor en pantalla. Entonces, el valor de su suma es, y aquí lo que vamos a hacer es a buscar, ¿sí?, ese valor, ¿sí?, que es un valor de tipo entero, ¿siento? Ese. Bueno, no nos olvidemos que esto también es entre paréntesis. Y punto y coma. Y para finalizar utilizamos el return return 0. Ya una vez que hemos terminado nuestro programa, revisamos que no tengamos errores
¿sí? Y en caso de que tengamos errores, en el momento podemos compilar, ¿sí? Una vez que compilamos y arrancamos, el programa nos va a mostrar si tenemos errores, ¿sí? Y aquí nos muestra que tenemos un error, ¿sí? Justamente es porque hemos hecho una mala declaración de las variables. Como estamos utilizando dos variables, hay que distinguirlas bien. Aquí también tuvimos un error, ¿sí? Nos faltó la R, ¿sí? Return 0. Ahora sí, vamos a arrancar el programa, ¿sí? Y aquí nos muestra en pantalla, nos dice ingrese su primer valor. Ingresamos nuestro valor, que es 5, le damos enter, ingrese su segundo valor, que es 10, y nos dice el valor de su suma es 15, ¿sí? Damos otra vez enter, ¿sí? Y podemos volver a intentarlo. Vamos a ingresar valores más altos, que son 100, enter, 200, y el valor de su suma es 300. Y como pudimos darnos cuenta, nuestro programa funciona perfectamente. Es claro que siempre vamos a tener errores, pero el programa mismo nos indica dónde están los errores y cuáles son. Bueno, y con esto hemos finalizado.